¿Cómo están? Yo soy Jesús Manuel Ábalos García de Alba y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las discapacidades. Es muy interesante hablar sobre este tema o abordarlo desde la perspectiva actual, ya que las discapacidades hay que entenderlas como algo que se puede desencadenar de un momento a otro. También puede ser algo con lo cual podemos nacer. Sin embargo, en ambas situaciones, en nuestra realidad, en México en particular, existe un abordaje sumamente amplio que nos permite ir entendiendo cuáles son las reglas que tenemos desde la educación para poder generar un espacio de igualdad y de equidad, y de igual manera las cosas que nosotros debemos ir tomando en cuenta dependiendo del tipo de discapacidad. Fíjate muy bien, la verdad es que está súper interesante esto. La discapacidad es un término general que abarca las diferencias y limitaciones de la actividad y restricciones en la participación que sea. Estamos hablando de movilidad, estamos hablando también de la parte mental. Pareciera ser que es cualquier cosa. La realidad es que no es así. Posiblemente nos podríamos poner a pensar que una persona que utiliza lentes posiblemente no sea una persona con discapacidad, pero si vamos viendo que es una situación o es una enfermedad que puede ser progresiva, nos podríamos dar cuenta que todos estamos expuestos a ello. Un choque, caernos de una escalera, en el baño, muchas de esas cosas nos pueden colocar en una situación que posiblemente no nos imaginaríamos, ¿sí? Y que desde esta perspectiva, la idea es que el día de hoy tú alcances a vislumbrar que tú eres parte de la solución en este tipo de situaciones, que no eres ajeno, que eres parte de la sociedad y que con ello tu actitud en todo momento debe de ser propositiva. Fíjate, las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Supongamos que tú de pronto llegas, tuviste una semana súper pesada, y de pronto te agachas, recoges tu bolsa o tratas de recogerla del mandado y te quedaste ahí, engarróteseme ahí, ¿no? Híjole, es que tienes una lumbalgia, ¿no? Y a lo mejor el lugar en el que estás tiene 40 escalones y no tiene una rampa de discapacitados. ¿Cómo le vas a hacer? Posiblemente pensamos solamente en las personas que tienen una discapacidad, pero no entendemos que nosotros en cualquier momento podemos estar en esa situación. Las personas que se estacionan en los lugares para personas con discapacidad o para mujeres que están embarazadas, tú imagínate, es un tema de cultura, es un tema que nosotros y nosotras tenemos que tomar mucho en cuenta, no es cualquier cosa. Regreso al ejemplo que te ponía hace un momentito, o sea, ¿qué harías si de pronto en ese momento traes las bolsas o traes tu bolsa de mano o la del súper y te quedaste ahí y tu automóvil o la parada del camión está lejísimos? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estás preparada para eso? Entonces, hay que tomar mucho en consideración lo que está a nuestro alrededor. Fíjate, las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Situaciones vitales que es movernos. Simplemente eso. Tú imagínate que llegas, te acomodas, vas a la parada del camión. ¿Cómo te mueves? ¿Qué ruta? La otra, supongamos que llegas y le preguntas al que está al lado, oiga, ¿para dónde va? Pero, ¿tiene los elementos necesarios para que tú te puedas subir? Supongamos que es una persona en silla de ruedas. Culturalmente estamos listos sin que el de atrás esté pitando
al operador del transporte público para que se mueva? Vamos más allá. Estamos pensando solamente a lo mejor en las personas que sufren esa discapacidad, pero nosotros como ciudadanos también debemos de participar de una manera activa, de una manera prudente y de una manera consciente. Recuerda, cualquiera de nosotros puede estar en esa situación, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos que entender que existen artículos y existen leyes para cuidar en todo momento a las personas que tienen discapacidad. Esto está en el artículo 2. El artículo 2, ¿sí?, maneja diferentes puntos. Uno de esos puntos es el tema de accesibilidad. ¿Qué es el tema de accesibilidad? Tú imagínate, insisto, que vas a hacer una construcción o vas a hacer un edificio. Hoy en día ya te van a pedir ciertas líneas de acción para cubrir en caso de que exista una persona con discapacidad que quiera poder entrar a ese edificio. Anteriormente, pensar en una rampa para discapacitados parecía una rampa pero de despegue para ir a Marte, ¿no? Tú veías a la persona en silla de ruedas que de pronto, y una, y dos, y tres, pero ¿y si la persona no puede? ¿Y si la persona va sola? Entonces, todo este tipo de cosas es importante. En el caso de los elevadores, hoy en día ya nos topamos con los elevadores que tienen ya las indicaciones en braille para saber a qué piso pueden ir. En el centro histórico, muchos a lo mejor no se han dado cuenta, o si lo han hecho, partiendo del centro hay unas pequeñas plaquitas que están colocadas en los adoquines que precisamente para las personas que tienen una discapacidad visual y traen su bastón, puedan ir reconociendo hacia dónde van. De hecho, hay lugares que tienen braille. Hay unas losas que tienen como 4 líneas y es precisamente para saber hacia dónde van. Entonces, el tema de la cultura es algo que también ellos pueden acceder. Entonces, vayamos entendiendo que el tema de la accesibilidad es importante. Imagínate un edificio o una casa, ¿sí?, de 2 pisos y que esa casa tiene 20 escalones y escalones muy chiquitos y en esa casa posiblemente viven personas de la tercera edad. Todo eso es accesibilidad. Entendamos que nosotros debemos de pensar en la sociedad, debemos de pensar en comunidad. O la otra, todos nosotros o todas nosotras podemos reconocer cuando ponen el medidor de luz fuera de la casa y hay quienes de pronto le ponen una herrería. Imagínate una persona con discapacidad que trae el bastón identificando en el piso si no hay algo, pero ¿quién se imagina que en una de esas se va a topar con la protección del cilindro que registra la luz? Está cañón. Entonces, a lo mejor son cosas que no nos imaginamos, pero hoy el tema de la accesibilidad es un tema muy importante y que está normado por ley. Son cosas que debemos de tomar en cuenta. Ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Son aquellas modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas para el espacio en donde de pronto puede haber personas con una discapacidad. ¿Qué puede ser, por ejemplo, adecuaciones? Vayamos a un hotel, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que en muchos hoteles ya tienen barandales en los baños, ¿sí? O barandales también en los excusados para poderse apoyar, precisamente porque no se sabe si en ese momento va a llegar una persona de la tercera edad o una familia con 5 niños, no importa. Se está pensando ya en todo eso, buscando cuidar todos los aspectos de la sociedad. Fíjense qué interesante, en las mismas escuelas, volvemos a lo mismo, existen ya rampas para discapacitados
y en donde tiene que existir una adaptación razonable y también tiene que existir una sensibilización de las personas que van a estar alrededor de ellos y de ellas. Regreso al tema de los hoteles. Existen las escaleras de emergencia. Esas mismas escaleras tienen adecuaciones con braille, pero ya casi no van a encontrar ustedes hoy en día escaleras. Los mismos elevadores lo que buscan es que sea un espacio plano, un espacio liso, para que puedan llegar con una accesibilidad sin ningún problema al destino que las personas tienen. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto ha ido cambiando. La realidad es que esto no existía. Tú ponte a pensar. Vamos a esta parte que creo que es importante. Si hoy tú tuvieras una lesión, si hoy por alguna situación, la que sea, llegaras a perder alguna parte de movilidad en tu cuerpo, tu espacio vital, y me refiero a tu casa, está adecuado de tal manera que tú te puedas mover con facilidad? No lo sé, pero posiblemente no. Hoy en día las escaleras tienen una medida para que la persona pueda pisar y pueda subir de tal manera que no le genere un esfuerzo. Digo, no estamos hablando de las escaleras de la pirámide de Teotihuacán, ¿no? Que entonces ahí sí vas hasta de ladito y lo que vas buscando es también no caerte. Entonces, todas esas cosas son importantes. La accesibilidad. Y la otra, hace un momentito lo mencioné, las personas tienen que estar sensibilizadas y preparadas también para acompañar a las personas. En las escuelas primarias existe eso, en las escuelas secundarias existe eso, en las escuelas preparatorias, y existe como un programa, ¿no?, que posiblemente se puede llevar. Creatividad, acción y servicio, aprendizaje, servicio. Y hoy en día a los chavos y a las chavas se les forma conforme a los dilemas éticos. Eso es importante. Y un dilema ético es este cuestionamiento social. Hoy los niños, las niñas, los adolescentes traen un nivel de conciencia muy diferente. Entonces, vayamos entendiendo que todas estas cosas se unen para formar una sociedad muchísimo más sensible, muchísimo más formada y también educada. Fíjense qué importante. Ahora, el tercer punto que manejamos es el tema de la asistencia social, lo que les estaba mencionando un momentito. Debe de existir esta red de apoyo y esta red de comunicación en donde estén enlazadas y comunicadas las personas para poder ser formada en caso de tener una discapacidad. Fíjense qué interesante. Es por eso que las asociaciones civiles son tan importantes, y muchas de esas asociaciones nacen a partir de que alguna persona familiar o alguna situación de vida les marcó y posiblemente hubo alguien que vivió algún tema de discapacidad. Es importante entenderlo, es importante saber que todas esas situaciones están al alcance de nosotros y también están al alcance de las personas que tienen esa discapacidad. No nos imaginamos la cantidad de discapacidades que hay hasta que no sabemos o no tenemos una persona que está viviendo esa situación. Seamos conscientes, seamos prudentes, porque todo eso es importante. Ahora, el cuarto punto, y es también muy importante, las ayudas técnicas, los dispositivos tecnológicos, materiales que deben de existir en cualquier instancia para poder acompañar a una persona con discapacidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde las computadoras, ya hoy en día existen computadoras en donde las teclas tienen braille, las señalizaciones. Les voy a contar algo muy chistoso, algo que a mí me ocurrió cuando yo estaba chavo. En un viaje de pronto empiezo a escuchar en un semáforo el pip, 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 pip. Y yo dije, oye, ¿qué onda con la alarma? Y más bien ese sonido
es el que le dice a la persona que tiene la discapacidad visual de que es el momento de pasar. Fíjense, pero eso ¿cómo lo aprendemos? ¿O cómo lo aprendí? Estando ahí, ¿sí? Hay países que posiblemente traen un nivel de cultura muchísimo más avanzado, o más que cultura, de educación, en esa parte mucho más avanzado que nosotros. Porque la realidad es que muchas de las avenidas o de los edificios que hoy en día se construyen, pocas tienen esa estructura en donde se le cuida también a la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas pueden ustedes ver en silla de ruedas moviéndose con facilidad en cualquier avenida en nuestro estado? O sea, la realidad es que esto hace 30 años no existía. Hoy se exige. Hoy es muy importante. Entonces, todo esto implica el crecer, implica invertirle a la parte tecnológica. Qué importante y qué padre. Ahí es donde vale la pena valorar todos los avances tecnológicos que hoy en día tenemos, porque hoy en día a lo mejor una persona que tiene Alzheimer, ya hoy en día les pueden poner un brazalete con un GPS en donde les permite a los familiares reconocer y saber en dónde se encuentra esa persona o ese familiar en caso de que se haya perdido o en caso de que se haya salido sin que los familiares sepan. Entonces, dense cuenta cómo los avances tecnológicos también nos ayudan en eso. Hay bastones actualmente para las personas que tienen una discapacidad visual que tienen otros aditamentos que les permiten hacer o llegar a ese destino de una manera muchísimo más sencilla. Hay bastones con GPS en donde ya está la bocinita hablando y el programa los va dirigiendo hacia donde tienen que ir. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos hoy en día muchas maneras de acceder y de solucionar la vida de una persona que puede tener un problema de discapacidad. Fíjense qué importante y fíjense qué interesante. La realidad es que esto vale oro. Hace 30 años las personas que tenían discapacidad las escondían. Hoy en día todavía existe eso. Personas que a lo mejor tienen síndrome de Down o tienen algún otro tipo de discapacidad mental, las encadenaban, las guardaban en sus casas y decían, tú no sales porque ¿qué va a decir la sociedad? Eso no puede ocurrir actualmente, ¿sí? De hecho, esas personas están protegidas por la ley, pero tomen en cuenta eso. Por eso insisto, es un tema cultural, es un tema mental. ¿Es una situación que ocurrió? ¿Es algo que no estaba en tus manos? Pues sí, pero vayamos dando pasos firmes hacia adelante y entendamos que hoy una persona con discapacidad puede vivir de la mejor manera posible y tener acceso a los bienes y servicios que la sociedad le da. Y eso es importante. De hecho, el artículo 2 eso es lo que busca, que las personas con discapacidad tengan ese acceso a los bienes y servicios que le ofrece la sociedad. ¿Sale? Entonces, fíjense qué importante. Ahora, la otra, debe de existir en el quinto rubro este espacio de comunicación. Debe de haber un espacio dirigido hacia las personas con discapacidad. Simplemente hay programas, hay noticias en donde salen las personas con lenguaje de señas dando la comunicación prudente, eficaz a las personas que posiblemente no se pueden comunicar de manera verbal. Y entonces a través del lenguaje de señas se está comunicando. De igual manera, dependiendo la situación y al grupo al que se le va a dirigir ese comunicado, debe de estar acorde a la discapacidad que tiene esa persona. Debe de estar al nivel de esa persona. ¿Sí? Si a veces a lo mejor ponemos palabras muy redundantes o muy elevadas, imagínense a lo mejor para una persona que tiene una discapacidad. Posiblemente va a entender
la mitad del mensaje. Entonces, vayamos entendiendo que la comunicación es parte importante de esto que estamos manejando. Ojo, vuelvo a tocar el punto. La discapacidad es algo que está ahí, ¿sí? Puede ser adquirida, puede ser desarrollada a través del nacimiento, pero todos estamos expuestos a una situación en donde pudiéramos adquirir algún tipo de discapacidad por el trabajo que realizamos, por la dinámica en la que estamos o también por el descuido que pudiéramos llegar a tener. Me gustaría iniciar en esta parte con la comunidad de sordos. La comunidad de sordos es aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia en el sentido auditivo. Creo que está muy claro. Todas aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva, son incluidos en esta comunidad de sordos, con estas personas que tienen una discapacidad auditiva. Y entonces, dependiendo de esa situación, se tienen que realizar las adecuaciones dependiendo de esa situación. El siguiente, fíjense qué importante, y a lo mejor no nos damos cuenta de esto. Existe el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión con Personas con Discapacidad. Esta organización lo que busca es generar las políticas, generar las alternativas para ese grupo en particular, ¿sí? En donde posiblemente se ponen a analizar las nuevas cosas que se necesitan. Y bueno, insisto, todo esto es parte de lo que nosotros debemos de cuidar y debemos de tener muy claro todos los días. Ya hay instituciones que protegen a las personas con discapacidad. Y recuerden que también existen estas asociaciones que lo que van haciendo es, dependiendo de la discapacidad, arropar, aportar a que las personas tengan una vida lo más normal, lo más cercana a lo que podría ser este bienestar dependiendo de esa discapacidad que la persona está viviendo. Fíjense qué importante. Recordémoslo eso. Vale mucho la pena. ¿Qué entendemos por discapacidad física? Creo que esta es una de las más sencillas, ¿no? ¿Qué entendemos por discapacidad física? Bien, estamos hablando de una secuela o de alguna malformación que deriva en una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, ¿sí? Entonces, todas aquellas personas que no tienen esta facilidad para motrizmente desplazarse pueden entrar en este rubro. Las personas que se encuentran en silla de ruedas, personas que tuvieron alguna lesión en su médula espinal, personas que posiblemente de una escalera se cayeron y de sentón algo ocasionó en su sistema nervioso. Todas esas personas entran en este rubro. Entonces, entendamos, la discapacidad física es aquella secuela o malformación que deriva una afección en el sistema neuromuscular. Fíjense qué importante. Y son personas que posiblemente las podemos ver en nuestra sociedad y que se mueven con mucha naturalidad. Pero aquí también hay una parte importante. La familia también requiere esa atención y requiere trabajar esa parte. No es tan fácil, es un duelo muy fuerte. Cuando es una situación, cuando es de nacimiento, se podría decir que el proceso para asimilarlo es lento, pero van creciendo con esa situación. Pero una persona que posiblemente adquirió una discapacidad física en cierto momento es muy complicado, ¿sí? Porque hay que adaptarnos, hay que ir entendiendo cómo entender esa situación. Ustedes imagínense una persona que a lo mejor tenía una movilidad increíble y que por algún tipo de accidente perdió esa movilidad. ¿Sí nos damos cuenta de eso? O sea,
Qué interesante, y también cómo nosotros nos estamos preparando para acompañar o acompañarnos en caso de estar en una situación así. La discapacidad mental. La discapacidad mental es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona. Esta situación es complicada, no es tan fácil de leer. Hay personas que posiblemente en su aspecto físico se ven o están de manera natural, de manera normal, que pueden socializar de una manera común. Sin embargo, pueden ser personas que a nivel mental su edad puede ser mucho menor a la edad cronológica que puede tener o debería de tener esa persona. O personas que posiblemente por esa discapacidad no alcanzan a entender la dinámica social en la cual se está desenvolviendo. Son cosas muy interesantes. Entonces, todo esto está abordado por la ley. Fíjense, en caso de que tú conocieras o sepas de alguna persona que tiene algún tipo de esta discapacidad, toma en cuenta que la ley la protege. Es importante saberlo, ¿sí? La discapacidad intelectual, por ejemplo, se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura de pensamiento razonado como en su conducta para adaptarse. Volvemos a esta parte. Son discapacidades que están ahí y que posiblemente no las podemos detectar al inicio del desarrollo de un niño o de una niña, y posteriormente ante esta situación en donde los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a la educación, te empiezas a dar cuenta que posiblemente no ha aprendido a leer, ¿no? Y es una niña, niño o adolescente que ya tiene una edad en donde debería ser muy apropiado que ya pudiera contar, que ya pudiera leer, o que de pronto tiene regresiones constantes y se vuelve a sentir chiquito o chiquita y quieren que lo traten como bebé. Entonces, todas esas cosas están presentes dentro de una discapacidad intelectual. Posiblemente tú conoces a alguno o alguna persona que se encuentra en esa situación. ¿Cómo la tratas tú? ¿Cómo lo tratas tú? ¿Tienes esa habilidad y esa sensibilidad para acompañarlos? Bien, la discapacidad sensorial. ¿Qué es la discapacidad sensorial? Fíjate, es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato o gusto, ¿sí? Ahí de manera general abarcamos varias discapacidades. Entonces, dense cuenta cómo esta parte sensorial está ahí. ¿Qué podría ser una discapacidad sensorial? ¿Qué podría ser? Imagínate tú en este momento. ¿Qué podría ser una discapacidad sensorial? Posiblemente que no alcanzo a percibir la luz de una manera normal, por así decirlo, ¿no? El no distinguir los colores. Ustedes imagínense una persona que es daltónica, que confunde los colores o que solamente ve ciertos colores. El semáforo verde, amarillo y rojo posiblemente no los alcance a identificar. Entonces, son cosas que debemos ir pensando y en las cuales debemos de estar preparados. Ahora, en esta parte de la audición, volvemos a esta situación. Las personas que tienen esta discapacidad para escuchar y que posiblemente traen sus aparatos auditivos que les permiten escuchar. Eso en el caso de las personas que tienen una discapacidad moderada. Pero ¿qué pasa a aquellas personas que no pueden escuchar? Imagínense si de pronto van a caminar por la calle y no escuchan y van a cruzar una avenida, ¿no? Para nosotros de pronto es bien sencillo y les aventamos el coche o les tocamos el claxon. ¡Y hey, tú! ¿Por qué? No, o sea, entendamos que desde donde nosotros estamos, desde nuestra esfera de seguridad, posiblemente podemos ver en el otro, ¿sí?, un descuido, pero no sabemos si el otro o la otra, desde su propia esfera,
está en una situación de sobrevivencia y en donde está utilizando todos los sentidos, para vivir, ¿sí? Y que no está pensando posiblemente en que le avienten el coche, ¿sabes? Entonces, fíjense qué importante. Hay personas con una discapacidad visual, y de hecho también está en la ley, que pueden traer a sus perros guía. Y son preparaciones muy específicas. Hay personas que de pronto, ¡ay, qué bonito pastor alemán! ¿Lo puedo tocar? No, no puedes. Sí. Ese tipo de animales o ese tipo de mascotas están entrenados exclusivamente para esas personas. Y aunque para nosotros pareciera ser, es un perrito, sí, o es una mascota, es un elemento de vida para esas personas. Entonces, seamos conscientes, seamos prudentes con ello. Bien, ahora, todos nosotros, todas nosotras, podemos llegar a ser discriminados por motivos de una discapacidad. Mira, ahí va el manquito, ¿no? Mira, el que no tiene manita. No, tú no juegas. Dame 5. No tienes mano. Y podemos generar un bullying sumamente fuerte para esas personas. Oye, ¿ya viste esto? Oye, es que no veo, ¿no? Y a veces se nos olvida que las palabras juegan un papel muy importante. Y algo que para nosotros es común, para las otras personas no lo es. Entonces, tú imagínate cómo muchas veces nosotros podemos llegar a discriminar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Esos son los dilemas éticos a los cuales debemos de enfrentar. Hay personas que han nacido con alguna discapacidad y de pronto los vemos como héroes, ¿no? Y los vemos como sobresalientes porque han hecho cosas increíbles independientemente de su discapacidad. ¡Qué padre! Hay que empezar a sentirnos orgullosos de ellas y de ellos. Sí, tienen sus olimpiadas, sí, tienen sus propios eventos, sí, bien ganados se los tienen. Hay personas que a lo mejor con todas sus facultades mentales, físicas, a veces no pueden operar de manera correcta, ¿sí? Y tomar decisiones que den ese beneficio a la sociedad, como lo hemos mencionado. Para mí es un ejemplo una persona que posiblemente tiene una discapacidad motriz y se impulsa. Claro que sirven como ejemplo, claro. Pero también nosotros debemos de ser ese ejemplo consciente de lo que debemos de hacer de manera general. Todo esto vale la pena tomarlo en cuenta y más porque dentro de lo que viene siendo el artículo 5 hay ciertos rubros que hay que tomar muy en cuenta. El primero es la equidad. Fíjense, la equidad es fundamental. Esta participación en donde todas las personas podamos participar de manera equitativa, de manera igualitaria en la sociedad. Fundamental, no hay de otra. 2, esta parte de la justicia social, que una persona con una discapacidad también tenga el derecho, ¿sí?, de ser escuchado y en caso de que sea víctima de alguna situación a su persona, pueda ser resarcido esa situación mediante los métodos que sean necesarios, mediante las instancias que sean necesarias y que estén tomados en cuenta por ley. Fíjate qué importante. 3, la igualdad de oportunidades. Si posiblemente la persona tiene una discapacidad motriz, pero su discapacidad no es ni mental ni intelectual, tiene la misma posibilidad que tú y que yo para poder realizar ciertos ejercicios. Y aún así, las personas que tienen una discapacidad intelectual o mental tienen derecho a participar dentro del campo laboral. Así de sencillo. Fíjate, qué importante. Luego, 4, el respeto a la evolución de facultades de niñas, niños con discapacidad, ¿sí?
y el cuidado de su identidad. Tienen derecho a la educación. No se las puedes negar, no se las podemos negar. Qué importante es eso. 5. El respeto a su dignidad. Esta parte de cuidarlos en todo momento como personas. Verlos integrales, no verlos de, híjole, le falta un bracito, ¿no? Y escuchen, ¿no? Le falta un bracito, el diminutivo, para que no se escuche tan fuerte o tan rudo. No, tiene una discapacidad. Seamos prudentes con eso. Entonces, todo este tipo de cosas nos va mostrando y nos va poniendo en una situación de perspectiva. Vayamos trabajando y vayamos entendiendo que cualquiera de nosotros, ¿sí? Cualquiera de nosotras puede estar en una situación de ese tipo. Tú el día de hoy, ¿qué aprenderías? ¿De qué te das cuenta? Si tienes alguna persona con alguna discapacidad, ¿estás preparada o preparado para acompañarlo o acompañarla? Los espacios sociales en donde tú te desenvuelves, los cuidas de tal manera que en caso de que estuviera una persona con discapacidad, la puedas cuidar, pueda disfrutar también de esos espacios. A veces nosotros llegamos y nos topamos con cosas que a lo mejor no entendemos. ¡Ay, qué raro! ¿No? Ese arquitecto puso algo súper raro en ese parque para niños. Pues no, posiblemente es un juego o posiblemente es algún aditamento para alguna persona que tiene una discapacidad, ¿sí? Los aeropuertos, los autobuses, pues hoy en día ya deben de tener ciertos accesos muy claros y el personal debe estar capacitado para atender a alguna persona con discapacidad. No hay de otra. Entonces, si nosotros vamos entendiendo eso, nos vamos a ir dando cuenta que requerimos estar de una manera más atenta, que nosotros formamos parte de la solución, no seamos parte del problema, seamos parte de la solución. Cuidemos nuestro entorno, cuidemos a las personas que están a nuestro alrededor y entendamos que también debemos de cuidarnos a nosotros mentalmente, físicamente, emocionalmente. Seamos prudentes, seamos cuidadosos, cuidadosas con las personas que están a nuestro alrededor. Espero que la sesión del día de hoy haya sido sumamente interesante para ti. Espero que puedas tomar tus propias conclusiones con relación a este tema y entender que caras vemos, situaciones no sabemos. Ninguno de nosotros, ninguna de nosotras está exenta de vivir alguna situación así, sea una discapacidad desde el nacimiento o sea una discapacidad adquirida. Cuídate mucho. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bye, gone.